Buenas tardes, mi nombre es Mónica Cuevas Toral, soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada y en esta ocasión me toca hacer una presentación respecto de los requerimientos nutricionales de los preescolares, los escolares y los adolescentes en la materia de nutrición en el ciclo de la vida 1. Mi maestra, la maestra María Isabel Méndez Marín, es la titular de la materia y si me permiten voy a dar paso a la exposición. Bueno. Por primera ocasión vamos a ver las características físicas y fisiológicas de los preescolares. Generalmente estamos hablando que la niñez, y para esta materia se trata de niños de 2 a 6 años. Generalmente vamos a ver que en esta etapa crecen de 5 a 8 centímetros y pueden ganar 2 o 3 kilos cada año. ¿Esto qué quiere decir? Que fortalece su sistema esquelético, su sistema muscular, de tal forma que les permite irse desarrollando y realizando mucho más actividades que cuando son bebitos. Vamos a hablar, corretear una pelota, detener objetos con las manos. Se muestran más atentos a circunstancias que requieren su alimentación, en especial en los aspectos sociales, intercambios con sus semejantes, con sus padres. Empiezan a aprender cómo y cuándo se come y qué alimentos se les están ofreciendo, cuáles son los que les gustan y cuáles no. Y bueno, están hablando ya con cuestiones de que conocen el control, los horarios de las comidas y lo que se le podemos denominar como golosinas o antojos. Vamos a hablar de la evaluación nutricional del infante y bueno, a continuación vamos a exponer un poco de lo que son los aspectos antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos que tenemos nosotros la obligación de considerar como profesionales de la salud para hacer una evaluación lo más completa posible de los menores. Bueno, los datos dietéticos. Los datos dietéticos. Vamos a hablar primeramente de lo que es un estado nutricional, que como podemos darnos cuenta es la consecuencia de un balance entre la ingesta y el desgaste energético que tienen los menores, los cuales están determinados por su alimentación, su actividad física y bueno, puede ser hasta en alguna cuestión genética, ¿no? Pero puede ser también alguna situación secundaria que tenga nuestro paciente. A continuación vamos a estudiar lo que son los datos antropométricos. Es nuestra obligación como profesionales de la salud tomar una evaluación antropométrica de los menores en el sentido de hacer una medición, ¿sí?, de su estatura, la cual debe ser de pie, de frente, con la cabeza erguida, su peso, que debe ser en una báscula, sin zapatos, con la menor cantidad de ropa posible, y medir tanto su longitud corporal como su talla. Su perímetro cefálico, que no es otra cosa de que hacerle una medición de su cráneo para ver qué tanto va aumentando de tamaño, y su circunferencia de cintura y de brazo, y así como los pliegues subcutáneos, subescapular y tricipital. Todo esto ¿para qué? Para poder determinar si su crecimiento y su desarrollo está siendo de la forma adecuada. En estas diapositivas lo que puse de esa manera de ejemplo, algunas información de la norma oficial mexicana 031 que nos habla de el cuidado de la salud de los menores, donde nos señalan algunos percentiles de la vigilancia de los menores de los 5 años para su edad y su peso. Entonces tenemos que tener nosotros conocimiento de esto y saber que para tantos meses o años y meses puede tener una desnutrición grave, moderada o severa si tiene una disminución o no está de acorde a los promedios que deben de tener los menores para esa edad. Esta es otra información, bueno, esta es la continuación de la anterior y este es para los niños de 2 a 5 años. Como de este lado se puede ver la obesidad, el sobrepeso, el peso normal y el infrapeso. Ahora, tenemos que hacer una exploración física. Esta exploración física es... esta exploración física nos va a ayudar a buscar alguna posible falla o anomalía en el cuerpo del menor.
¿Esto a qué nos indica? Tenemos que revisar si todo en su organismo está bien y es correcto. ¿A qué me refiero con esto? A que tengas su cabello brilloso, sedoso, su piel tersa. ¿Por qué? Porque características como resequedad, como fragilidad en el cabello, como ojos hundidos nos pueden dar tips o señales de que algo no está bien en su organismo y tenemos que verlo a un nivel nutricional. Si bien esto no nos va a dar el diagnóstico completo, sí nos da una pausa muy importante de saber que algo está bien o mal en el cuerpo del menor. Podemos también realizar unos datos bioquímicos. ¿Ya qué nos referimos a esto? Con lo que sería normalmente referirnos como exámenes de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio, ya sean muestras de sangre y orina, pues obviamente nos van a dar signos de malnutrición, pueden dar, a lo mejor que nos pueden corroborar algún otro tipo de información, a un caso de anemia, en un caso grave, ¿no? O alguna excreción de proteínas fuera de lo normal. Por otra parte, también vamos a tener como parte de estos datos bioquímicos, pues podemos ver a manera de ejemplo, por ejemplo, la albúmina, sus valores normales deben estar de 3 a 5.5 gramos en mayores de 3 años. A una diferencia en esta cantidad, nos está hablando de un problema. ¿Por qué? Porque esta proteína es importante para el plasma, al fin y al cabo también es transportadora de hormonas, es transportadora de ácidos grasos. Entonces su deficiencia nos va a ocasionar en cadena un problema de salud en el futuro o en el presente. Con este punto de los datos dietéticos nos estamos refiriendo a un documento médico legal que tiene el profesional de la salud para registrar los antecedentes biológicos, patológicos y evolutivos de los niños. Esta historia clínica, que es la que generalmente cuando nosotros llegamos al médico o al nutriólogo y nos hacen a manera de entrevista, y vienen sobre todo 3 rubros muy importantes que tenemos que poner en consideración. Estamos hablando primero de la historia médica, que son problemas médicos pasados y presentes, y a lo mejor pues, por eso están acudiendo a nosotros como pacientes. Una historia socioeconómica para saber pues obviamente su nivel socioeconómico, qué alimentos le permiten consumir, bajo qué medio ambiente está rodeado, si es un ambiente pues lujoso o es un ambiente con carencias económicas, ¿no? También pues saber si tiene una historia socioeconómica de que viene de padres que siempre han sido veganos, ¿no? O alguna circunstancia así. Y una historia farmacológica, ver qué medicinas ha estado tomando, tanto como recetada como fuera de receta, si hay consumo de alguna medicina alternativa o alguna sustancia ilegal. Es importante saberlo para poder tener toda la información completa y que no nos pueda alterar nuestro diagnóstico como nutriólogos. Ya que tenemos todo esto, bueno, vamos a hablar también de una historia dietética que también nos va a dar información sobre qué son los alimentos que está consumiendo el menor. A lo mejor si hay una carencia de ciertos alimentos, por ejemplo, sabes que el niño no come verduras o el niño no come frutas, o hay un exceso porque sabes que el niño se la pasa comiendo zanahorias todo el día, no le gustan otra cosa más que las zanahorias. Nos ofrece un registro de los alimentos y eso nos puede dar pauta también para conocer algún desequilibrio. Aquí es muy importante también ver la herramienta del registro de las 24 horas. Esta herramienta, como ya todos sabemos, nos permite registrar los alimentos que se han consumido en las últimas 24 horas a manera, ¿sí?, de tener una muestra de cuál es la rutina de alimentación de nuestro paciente. Bueno, una vez que tenemos toda esta información de nuestro paciente, ¿sí?, podemos saber o entrar al punto de lo que son los requerimientos nutricionales para los niños preescolares. Bueno, en este punto vamos a hablar que los requerimientos nutricionales no son otra cosa que la cantidad necesaria del sostenimiento de las funciones corporales del organismo, dirigidas hacia una salud y rendimiento óptimos, ¿sí? No más, no menos. Lo que necesita el cuerpo para sobrevivir y llevar una vida activa saludable. Aquí vamos a hacer una muestra de cómo hacemos el cálculo para las kilocalorías, ¿sí?
Y vamos a tomar en cuenta el requerimiento energético estimado, o REE, la cual en este caso en particular estamos hablando de niños de 3 a 8 años de edad, y esta es la fórmula. Aquí la actividad física va a estar determinada en 4 niveles dependiendo si el niño es sedentario, poco activo, activo o muy activo, ¿sí? Esto nos va a dar ya el factor para poder ponerlo en nuestra fórmula y poder saber cuáles son sus requerimientos energéticos diarios aproximados. Bueno, una vez hecho esto, vamos a revisar o analizar más o menos cuál va a ser su cálculo para los carbohidratos. Y como sabemos nosotros, los carbohidratos para los niños, una parte muy importante de los carbohidratos se traduce en glucosa, y la glucosa que se ocupa para el cerebro, porque las actividades cerebrales están muy, muy activas, ¿sí? Recordemos que están en una etapa de desarrollo y de crecimiento, y pues uno de los órganos que tienen este desarrollo a esta edad es el cerebro. Entonces el cerebro necesita una cantidad muy importante de glucosa, y entonces más la actividad que poco a poco están desarrollando los niños, por lo que se les recomienda una ingesta del 50 al 55% de carbohidratos. Aquí, haciendo una imagen muy breve de esta circunstancia, bueno, estamos hablando que si el 50% de la dieta viene de los carbohidratos, en una dieta de 1300 calorías, estamos hablando que su 50% son 650 calorías. Si 4 calorías es 1 gramo, bueno, sabemos que 650 calorías son 162 gramos de la dieta diaria de un niño, serán la base de carbohidratos. Aquí, bueno, hacemos un paréntesis para ver la recomendación de fibra, porque obviamente, y sabemos que es muy prematuro decir que pueden sufrir de hemorroides o de alguna circunstancia, alguna enfermedad, pero si la sufren los niños, es muy común que sufran de estreñimiento. Entonces, también hay una recomendación, ¿sí? 19 gramos al día aproximadamente de fibra, para que su intestino pueda hacer unas evacuaciones normales, ¿sí? Y además, bueno, con el caso de los niños, lo que es también el consumo de agua, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el cálculo de las proteínas, ¿sí? Bueno, sabemos que las proteínas son, pues ahora sí que los ladrillos, ¿sí? De la estructura celular de muchas partes de nuestro cuerpo, que son muy necesarias. Y bueno, en este punto se necesitan una cantidad adecuada de proteínas para el adecuado crecimiento del menor. Y aquí está, la doctrina determina que es necesaria una ingesta del 15 al 20% de proteínas de la dieta diaria de un niño. Igual hacemos nuestro cálculo, ¿sí? Si el 20% de las kilocalorías vendría de las proteínas, bueno, entonces estamos hablando que son aproximadamente 260 kilocalorías, y serían 65 gramos de proteínas al día. Bueno, igual, una vez que terminamos con esta situación, hacemos nuestro cálculo de los lípidos. Y bueno, no es importante recordar la importancia que tienen los lípidos en esto. De hecho, se pide que sea del 30 a 40% de la energía total de los niños por la cantidad, ¿sí?, de energía que están consumiendo todos los días. Ácidos grasos, bueno, se recomiendan en cantidades normales. En esta etapa los niños estamos considerando que están alimentándose adecuadamente, ¿no? Entonces que no necesitan un apoyo de ácidos grasos, a menos que haya una desnutrición en puerta. Pero sabemos que, bueno, que estos ayudan mucho al tejido cerebral, a la visión y a muchos tejidos de nuestro organismo. Entonces sí es recomendable la ingesta de ácidos grasos a través de, bueno, podría ser pescados, salmón, sardinas. Y con esta circunstancia, bueno, el 30% de la energía de las kilocalorías vendría de los lípidos. Igual, nuestro consecutivo para conseguir las kilocalorías, si el 100% son 1300, el 30% son 390 kilocalorías, y convirtiéndolas a gramos, sería un aproximado de 97 gramos. Ahora, respecto al cálculo de las vitaminas, aquí sí quiero hacer un paréntesis importante porque personalmente, bueno, y de la información que he estado recopilando a lo largo de la unidad, de la materia, de las 3 unidades y de varias bibliografía, no se recomienda la ingesta de vitaminas y minerales a los niños porque todas las vitaminas y minerales se obtienen a través de los alimentos, ¿sí? Vitamina C, vitamina A, vitamina B12 son
y están presentes en toda nuestra alimentación. Entonces, no se requiere per se una ingesta de vitaminas, porque vitaminas, suplementos vitamínicos que les proporcionas a los niños y no lo requieren, bueno, pues excretan por la orina, entonces no tienen ningún beneficio. Claro, a menos de que sí haya algún caso de desnutrición o que se vea que el niño padece anemia, entonces, por ejemplo, en ese caso en particular, se le va a determinar pues un aditivo, ¿sí? En su cuestión de hierro, para que poder empezar a ayudarle, aparte de la dieta, pues recupere sus niveles de hemoglobina adecuadamente. Aquí, bueno, pues concluimos poniendo lo que ya había mencionado anteriormente. Su dieta de 1300 calorías estaría reflejada, ¿sí? En gramos y el total, ¿sí? Con los porcentajes de que más o menos cuánto le tocaría ingerir a los niños preescolares en este momento. Hasta aquí terminaría la exhibición de lo que serían los cálculos para los preescolares, y si me permiten voy a dar paso a los escolares, ¿sí? Estamos hablando de esta edad de los 6 a los 10 años aproximadamente. En esta edad, bueno, pues estamos viendo que podría ser 10 años para las niñas, 12 años para los niños. Sabemos que las niñas tienen un desarrollo muy adelantado a los niños. Aquí es importante pues ya empezar a controlar el estado nutricional, porque aquí se empiezan a presentar ya problemas de obesidad y de sobrepeso. Igual, su desarrollo sigue siendo muy importante, muy visualmente se nota, ¿sí? El desarrollo de los niños, puesto que sube su peso de 2 a 3 kilos por año y llegan a crecer de 5 a 6 centímetros por año. Entonces, esto nos da una pauta de la importancia de la alimentación correcta y adecuada que deben de tener los niños para que alcancen estos niveles. Ahora, sus características. Un niño de esta edad que más o menos empieza ya a ir a más o menos primaria, podemos decir, pues obviamente ya construye frases, ya tiene un idioma, un lenguaje muy avanzado, cumple órdenes complejas, bueno, ya está con pensamiento lógico-matemático, puede, entre otras cosas, porque esto es una manera de ejemplo, pero ya controla el esfínter, ya lava y seca sus manos, se quita, se pone ropa, se viste sin ayuda, comparte juegos, juega en equipo. Entonces son muchas de las funciones o de las actividades que su desarrollo le está permitiendo pues generar, ¿no? Ya con esa edad que ellos van progresivamente adquiriendo. Vamos a entrar ahora a ver, y de igual manera, como lo hicimos con los preescolares, la evaluación nutricional del infante. Y aquí es, bueno, obviamente lo importante también sigue siendo y va a ser en todas las áreas, la talla, el peso. Podemos sacar ya el índice de masa corporal, ¿sí? Y bueno, la circunferencia de cintura también para empezar a detectar si hay algún almacenamiento de grasa adicional. Todo esto obviamente en referencia a niños y niñas, como se los había enseñado en la diapositiva anterior para los niños. Sí cambian las versiones para niños y niñas, y bueno, cualquier duda en ese aspecto, pues bueno, tenemos a la norma oficial 31 para volver a guiarnos con eso, y obviamente también los percentiles que genera la Organización Mundial de la Salud, donde también ahí los podemos revisar y nos dan información actualizada de cuáles son las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, para los niños es igual, pesados de pie, ambos pies juntos, en medio de la balanza, brazos a los lados, longitud corporal y talla, un perímetro cefálico igualmente, circunferencia de cintura y de brazo también, así como también los pliegues cutáneos y el tricipital. Bueno, como podemos ver, esto no, vamos a ver la evaluación bioquímica, que igual podemos saber que son los exámenes de laboratorio. Aquí, ¿qué podemos saber? Y otra vez, bueno, poniendo como manera de ejemplo, el recuento de hematocritos, su nivel de hemoglobina, ¿sí? Nos pueden decir una deficiencia de hierro que generaría anemia. Entonces aquí necesitaríamos ácido fólico, vitamina B12, y también podemos pedir un recuento de leucocitos. Si el recuento de leucocitos se encuentra bajo, estamos hablando que tiene muy bajo su sistema inmunológico. De hecho, esto también nos puede dar una pauta
porque puede ser a lo mejor algún tipo de cáncer en sangre. Los datos clínicos, volvemos a esta historia médico-legal para conocer, ¿sí?, las situaciones del niño escolar, para saber tanto sus padecimientos pasados, sus padecimientos presentes, cuál es su entorno sociocultural, cuál ha sido su historia farmacológica, de cuando ha estado enfermo, qué le han dado, qué no le han dado, han tomado medicina alternativa, han tomado homeopatía, no han tomado nada, se la ayuda con tecitos o se la ayuda simplemente pura medicina. Y pues bueno, si tiene problemas de salud presentes o pasados. O sea, no duerme, descansa mucho, es muy activo, o ya no come, ¿no? Que podría ser mucho de las señales que nos dan los papás. Igual, la historia dietética nos van a decir qué es lo que come, qué es lo que no come con regularidad, cuáles son las golosinas que le gusta comer. Y aquí también, pues bueno, la importancia de la entrevista para checar al niño, para ver cuáles son sus gustos, cuáles son los alimentos que no consume, que le desagradan, y con cuáles no está en contacto, ¿no? Y a lo mejor, pues, por no habérselos ofrecido en tiempo y desconocerlos, pues no los consume, pudiendo ser una buena herramienta para nosotros el consumir ese tipo de alimentos, como podrían ser verduras, jitomates, zanahorias, ¿no? Bueno, igual pasamos al punto para calcular sus kilocalorías y vamos a ver su requerimiento energético. En este caso, los niños volvemos a entrar en este rango de los 3 a los 8 años, porque pues bueno, empezamos con el incremento aquí, igual si es sedentario, poco activo, activo o muy activo. Y vamos a estudiar el cálculo de los carbohidratos. Bueno, haciendo nada más una breve mención de lo que son los carbohidratos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Aquí requerimos del 45 al 65% de carbohidratos en la dieta de los niños. Bueno, aquí a manera de ejemplo, porque obviamente todos estamos valorando, no estamos valorando a un niño per se, pero pues estamos pensando a lo mejor un niño necesita un consumo de 1800 calorías, entonces esto estamos equivaliendo de 202 a 293 gramos de hidratos de carbono al día. ¿Por qué? Porque su rango es dentro de los 45 a los 65%. Igual, el cálculo de las proteínas, de recordar que obviamente las proteínas, bueno, son constituyentes fundamentales del organismo, se requieren para esta etapa formativa y se demanda de un 10 a un 30% de la dieta, de las calorías, sean por parte de las proteínas. Bueno, esto equivale entre el 1.2 y 1.5 gramos por kilo de peso del menor. Vamos a considerar, pues a manera obviamente de cálculo, que estamos hablando de entre 45 y 135 gramos de proteínas al día. Para el cálculo de los lípidos. Bueno, los lípidos obviamente son parte también de las células. Lo necesitamos porque necesitamos trasladar las vitaminas, las que son liposolubles, y también son indispensables en la maduración del sistema nervioso central. Nos ayudan a la síntesis de la mielina, a la maduración de las vías neurológicas. Entonces, el consumo de lípidos es necesario. El consumo de grasas para los niños es importante. Obviamente hay de grasas a grasas, entonces estamos considerando las grasas sanas. Y para estas estamos considerando de un 20 a un 35% de las calorías diarias, ¿sí? Para esto nos está equivaliendo de un 40 a un 70 gramos de grasas al día. Y bueno, empezamos con el cálculo de las vitaminas. Para el cálculo de las vitaminas, volvemos con el mismo concepto y recomendación. Una comida variada, completa, que cumpla con todos los grupos de frutas, verduras, legumbres, proteínas, cereales, pues cumple con todos los requerimientos. Aparte hay muchos alimentos que ya vienen adicionados, ¿sí? Como hierro, bueno, los cereales, las harinas, la sal viene con yodo, y pero si llegamos a ver alguna deficiencia, pues obviamente la prescripción de algún complemento vitamínico va a ser estrictamente
a través de un profesional de la salud. La fibra. Estamos hablando que es importante el consumo de fibra. ¿Por qué? Porque, pues bueno, conocemos los beneficios que esta tiene. Es importante cuidar el sistema digestivo. Y esta va a ser de 19 a 38 gramos, dependiendo de la edad, dependiendo del género del niño. Pero nunca hay que dejar este rubro de lado. Y sin embargo, es muy fácil que no se atienda, ¿no? Hicimos nuevamente nuestro cuadro a fin de mostrar con detalle lo que son el cuadro dietosintético. Aquí lo hablamos de 1890 calorías para acomodar cantidades, pero pues estamos hablando más o menos de lo que traspolamos todo lo que habíamos mencionado antes en este cuadro para ver el total de la alimentación del niño. Con esto terminamos por esta parte y empezamos ahora con el rubro de los adolescentes. Y vamos a revisar las necesidades o los requerimientos nutricionales de los adolescentes. Bueno, la adolescencia. Sabemos que es un periodo que empieza como entre los 11, 12 años más o menos. Sigue siendo una etapa de crecimiento donde ahora están involucradas las hormonas y van a darle madurez al cuerpo. Entonces, las características físicas de los adolescentes, bueno, pues empiezan a tener estos cambios corporales, empiezan los hombres a engrosar la voz, hombres y mujeres tienen crecimiento de vello púbico, obviamente se desarrollan los senos en las mujeres, las caderas, y esto implica muchos cambios también del orden psíquico y social, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sienten fuera de lugar, están entrando a otra nueva dimensión, se les piden otras cosas, y pues su cuerpo también tiene que estar preparado para esta nueva demanda, porque bueno, consideremos que biológicamente ya en esta etapa de la adolescencia, el cuerpo, sobre todo vamos a hablar de la mujer, se empieza a preparar para poder ya empezar a ser madre. Y ese punto requiere también una preparación física importante y también nutricional. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la nutrición del adolescente. Y para poder hacer su evaluación de nueva cuenta requerimos todos sus datos antropométricos, ¿sí? Datos antropométricos que ya habíamos señalado con anterioridad: talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, porque entonces aquí sí ya es muy fácil pues detectar si ya hay algún tipo de obesidad o de sobrepeso. Y bueno, también nos va a decir indirectamente si tiene algún tipo de actividad sedentaria o tiene poca actividad física, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, a través de nuestras medidas, ¿sí? Seguimos tomando medidas de talla, de peso, vamos a tomar la circunferencia de la cintura. Esta es a manera de ejemplo porque, bueno, la circunferencia de cintura se toma sin la ropa, ¿no? Pero que sea a nivel del ombligo, la persona derechita, cinta métrica de 1 centímetro, flexible, para podernos dar los datos más precisos. La evaluación bioquímica, en este punto sí podemos pedirle ya al paciente que nos hagan exámenes de triglicéridos, de colesterol, de glucosa, porque entonces aquí ya es más fácil detectar a ver si hay una resistencia a la insulina o si puede haber ya algún síntoma de prediabetes, porque bueno, sabemos que México tiene una crisis muy importante juvenil de obesidad, diabetes y sobrepeso. Entonces podemos determinar ya esto con unos laboratorios clínicos y con unos análisis de sangre para saber si tienen todos los nutrientes esenciales. Con esto, bueno, volvemos al punto de los datos clínicos, su historia clínica, para preguntarle su situación presente de dolencia, pasada, si consume alguna sustancia ilegal, porque bueno, también aquí ya es cuando se entran en este mundo de las sustancias tóxicas, cuáles son sus hábitos alimenticios, y aquí también podemos pedirle, bueno, el registro de las 24 horas para saber qué es lo que come, ¿no? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno,
Aquí es importante porque sí, los adolescentes tienen muchos cambios y aquí, si en todas las etapas son diferentes, aquí en la adolescencia es cuando más cambios hay, entonces no tenemos un patrón fijo, entonces tenemos que saber su actividad física, su sexo, su peso, ¿no? Y su género y cuáles son sus actividades. Entonces aquí estamos haciendo un cálculo para un adolescente de 15, 16 años, unos 70 metros de altura, 65 de peso y una actividad física moderada. Vamos a calcular sus kilocalorías. Bueno, de 9 a 18 años, que estamos viendo que ya es como más o menos cuando empiezan ya toda la etapa de la adolescencia, estamos hablando que aquí, bueno, evidentemente ya cambian los rangos y estamos hablando de 1, 1.3, 1.26 y 1.42 para sacar nuestro requerimiento energético estimado. Con esto, bueno, empezamos a hacer ya nuestros cálculos y podemos empezar a sacar nuestros cálculos para los carbohidratos. Bueno, para los carbohidratos estamos requiriendo más o menos que sea de un 50 o un 60% total de las calorías que se consumen. Estamos hablando entre 1200 y 1440 calorías. Y entonces, bueno, siendo la proporción que vimos en diapositivas anteriores, estamos hablando de 300 a 360 gramos de carbohidratos al día. Para el cálculo de las proteínas, vamos a requerir, bueno, población sana, 1 gramo por 1 kilo por al día por promedio, ¿sí? Adolescentes de ambos sexos están recorriendo 0.95 y mayores de edad 0.85, ¿sí? Aquí es importante considerar que se solicita que sean proteínas de alto valor, ¿sí? No fritangas, no taquitos de la esquina, sino que sean, pues, salmón, carnes magras, pescados, ¿no? Que le puedan dar, la verdad, la pila que está necesitando el adolescente ahora. Piden un porcentaje de 10 al 15% de las calorías totales, que estamos hablando entre 240 y 300 kilocalorías, ¿sí? Bueno, convertidos a gramos, estamos hablando entre 60 y 90 gramos de proteína al día. Para las vitaminas, bueno, damos el mismo consejo, ¿sí? Las vitaminas no se requiere si una dieta es completa, adecuada, balanceada y no muy variable. No se requiere de ningún aditamento vitamínico porque los alimentos le ofrecen a los adolescentes las vitaminas que requieren. Vitamina A, C, E, vitamina B12, ácido fólico, niacina, todas las vitaminas del grupo B. Y los lípidos. Por último, los lípidos nos están pidiendo de un 25 al 30% de calorías al día, ¿sí? Que son entre 600 y 720. Si 1 gramo son 9 kilocalorías, estamos hablando de 67 a 80 gramos de grasas al día. Finalizamos con nuestro cuadro de dietosintético para poder poner de manera grupal toda la información que estuvimos explicando anteriormente. Y si quiero ser aquí puntual en ciertas cosas. Bueno, si bien hablamos de ejemplos y fue muy comentado en esta sesión, pueden variar, ¿sí? No estamos hablando de que estamos ante un absoluto. Es muy importante que las personas acudan a un profesional de la salud para obtener una información fidedigna, acertada y personalizada, ¿sí? Puesto que toda la información que nosotros recabamos es finalmente con esa finalidad, de darles una atención personalizada a su alimentación. Me quedo finalmente con las conclusiones que, bueno, cada etapa nutricional y del desarrollo del ser humano tiene sus particularidades, son muy diferentes, tienen demandas de energía muy diferentes, entonces hay que poner mucha atención en eso. Creo que es importante, ¿sí?, que algo que nos puede dar el éxito para que sea un ser humano sano es una dieta adecuada y una buena actividad física y checar sus comportamientos. Si estamos viendo que hay una alteración en su alimentación, detectarla, valorarla, platicarla y pues atenderla, ¿no? Porque puede ser el inicio de una enfermedad o de una deficiencia que nos puede acarrear otras enfermedades. Finalmente me quedo con 3 conceptos a manera personal, que hablo de los conocimientos
que tenemos que tener nosotros como profesionales de la salud, pero también los papás, también los vigilantes de estos menores, porque es información que está a nuestro alcance, nada más que, bueno, realmente creo que no tenemos la capacidad de buscar bien, pero el gobierno mexicano ha expedido muchísimas normas oficiales en este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha expedido mucha información y, pues bueno, siempre estar atentos a esta tarea que tenemos nosotros como adultos y profesionales de la salud de vigilar, y eso no lo vamos a hacer si no es que tenemos la información y el conocimiento necesario. Vigilancia, ¿sí? Porque es muy común, ¿no? Que digan, como el ejemplo de alguna de las tareas que estuvimos revisando, de que pues los papás no están, entonces los niños comen cuando pueden, como pueden, lo que encuentran en el refri, y no es correcto, ¿sí? Estamos ante una de las etapas más importantes de su vida donde tienen que estar preparados físicamente y estamos dándole todas las herramientas. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes de que adquieran buenos hábitos alimenticios, que consuman hay una variedad importantísima en México de alimentos, hay que consumirlos. No solamente estoy hablando de alimentos caros, hay alimentos muy económicos como los quelites, los guasontles, los tacoches que se pueden consumir y son necesarios para el organismo. Y estas dos cosas nos van a llevar a una tercera que es también considero muy importante, una detección oportuna. Una detección oportuna de obesidad, de diabetes, de sobrepeso o de alguna otra enfermedad, ¿no? Que se puede dar a través de una falta de apetito o de un malestar, y es muy importante estar atentos y tomar atención para estas particularidades. Por mi parte es todo, espero que les haya parecido entretenida la exposición. Sin más por el momento me despido, mi nombre otra vez, Mónica Cabastor.